Hola a todos. Este último vídeo se dedica a la evaluación de la calidad de reglas de asociación, una fase de gran importancia para obtener un número de reglas suficientemente reducido y de calidad. A lo largo del tema analizaremos algunas medidas distintas de soporte y confianza, así como su utilidad en la evaluación del conocimiento descubierto. Como ya se ha visto a lo largo de todo el tema, los algoritmos de reglas de asociación suelen producir un número de reglas muy elevado, sobre todo si el tamaño de la base de datos es grande y el conjunto de ítems también lo es. Muchas de estas reglas son triviales, es decir, no tienen relevancia ninguna, o son redundantes. Dos reglas son redundantes y comparten información presentando los mismos soportes y confianza. En la figura veíamos un ejemplo en el que la regla ABC entonces D es igual que la regla AB entonces D. Esto llevaría a pensar que C está presente al menos en las mismas transacciones que A y que B, con lo que la información que aporta no es útil. Las métricas de interés de una regla pueden usarse para podar u ordenar los patrones descubiertos. Así, si tenemos que elegir un subconjunto del conjunto de reglas descubiertas, nos quedaremos con los que tengan los valores más elevados de dicha métrica, que serán los que proporcionen una mayor calidad. Originalmente, las métricas que se utilizaban para evaluar las reglas de asociación eran su soporte y su confianza. De hecho, siguen siendo muy utilizadas. Sin embargo, y como veremos a continuación, no son las únicas métricas existentes. Gran parte de las métricas de interés de una regla se calculan a partir de los valores de las tablas de contingencia. En esta tabla se presentan las frecuencias de aparición y no aparición de las distintas combinaciones de antecedente y consecuente. Así, la primera entrada de la tabla representaría el soporte de la combinación de antecedente y consecuente, la segunda la del antecedente y la negación del consecuente, etc. A partir de los valores de la tabla podremos obtener los valores de multitud de métricas tales como el soporte, la confianza, el diff, el Gini, etc. Imaginemos que queremos analizar la relación existente entre la gente que bebe té y la que bebe café. Para ello hemos recopilado información sobre todos los consumidores y la colocamos en la tabla de contingencia que muestra la transparencia. La información de esta tabla nos puede servir para evaluar la regla de asociación si té, entonces café. A primera vista puede parecer que la gente que bebe té tiende a beber café, porque el soporte de la regla es un 15% y la confianza un 75%, valores que son razonablemente altos. Este argumento sería aceptable si no fuera porque la fracción de gente que bebe café, independientemente de si beben o no té, es un 90% del total, mientras que la fracción de bebedores de té que beben café es un 75% de los que beben té. Por tanto, saber que una persona es bebedor de té lo que hace es disminuir la probabilidad de que sea bebedor de café. En consecuencia, la regla si té entonces café, aunque tenga una confianza del 75%, es confusa, es engañosa. El problema de la confianza se debe a que ignora el soporte del consecuente de la regla. De hecho, si se tiene en cuenta el soporte de los bebedores de café, no nos va a sorprender encontrar que mucha gente que bebe té también bebe café. Lo que es más sorprendente es que la fracción de bebedores de té que beben café es de hecho menor que la fracción total de gente que bebe café, lo que apunta a una relación inversa entre los bebedores de té y de café. Es decir, que cuando no se toma té es cuando se toma café. Debido a las limitaciones que hemos visto en la confianza como medida, se han propuesto varias medidas objetivos para evaluar la calidad de los patrones de asociación. Muchas de las medidas que vamos a estudiar se basan en consideraciones de dependencia estadística. Recordemos que dos sucesos son estadísticamente independientes si la probabilidad conjunta de ambos sucesos es igual al producto de las probabilidades de cada suceso por separado. Por ejemplo, en la figura vemos que los eventos nadar y montar en bicicleta son estadísticamente independientes, porque la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades. La siguiente figura muestra varias medidas de calidad de las reglas que consideran la independencia estadística. La primera de ellas, que se denomina LIF, mide la probabilidad condicional de Y habiendo ocurrido X y la divide por la probabilidad de Y. Cuando trabajamos con sucesos binarios, esta medida coincide con la denominada interés, que
que mide el cociente entre las probabilidades conjuntas de X e Y y las probabilidades de X y de Y por separado. Otras métricas algo más complejas son la propuesta por Gregory, Piatek y Shapiro, que se denomina PS, y el coeficiente phi. En la figura vemos cómo se comporta la medida LIF en el ejemplo que vimos anteriormente del café y del té. Como puede comprobarse, la regla si T entonces café tendría un valor de LIF del 0,833, que al ser menor que 1 indica que existe una correlación negativa entre ambas magnitudes. La transparencia muestra el principal inconveniente que tienen el LIF y el interés. En la figura vemos que hay dos conjuntos de datos equivalentes. De hecho, son el mismo conjunto de datos, lo único que hemos hecho es darle la vuelta a las variables. Sin embargo, cuando calculamos el valor de LIF para la regla X entonces Y, obtenemos un valor del LIF de 10. Y cuando obtenemos el valor de LIF para la regla Y entonces X sería, obtenemos un valor de 1,1. Eso significa que en ambos casos, aunque en los dos casos hay correlación positiva, da la sensación de que en uno de los casos la correlación es mucho mayor que en el segundo, cuando realmente no es. Esto es un problema que una buena métrica de calidad debería evitar. Según Gregory, Piatek y Shapiro, que es uno de los expertos internacionales más reconocidos en el campo de la minería de datos, para que una métrica se considere buena, tiene que tener tres propiedades. La primera es que sea cero si los sucesos son estadísticamente independientes. La segunda es que la medida sea monótona creciente con la probabilidad conjunta de A y B cuando se mantienen constantes las probabilidades individuales de A y de B. Y por último, que la medida sea monótona creciente con la probabilidad de A cuando la probabilidad de A y B y la de B se mantiene constante, o que sea monótona decreciente con la probabilidad de B cuando la probabilidad de A y B y la de A se mantienen constantes. Hasta el momento solo hemos hecho referencia a medidas que se obtienen a partir de los datos. Soporte, confianza, LIF. A este tipo de medidas se las llama medidas objetivas. Además de las medidas objetivas existen otras llamadas subjetivas, donde la ordenación de los patrones está basada en la interpretación del usuario. En este sentido, se dice que un patrón es subjetivamente interesante si contradice la previsión del usuario. En relación a las medidas subjetivas está el concepto de patrones inesperados. Para definir un patrón inesperado, lo que necesitamos es modelar el conocimiento del dominio, es decir, lo que los usuarios esperan, y compararlo con las evidencias experimentales. Las reglas que muestran discordancia entre ambos contextos, las señaladas en la intersección del dibujo serían las que se consideran interesantes. Y con esto finalizamos el tema de asociación. El próximo tema estará dedicado al análisis clúster, otra técnica no supervisada cuya finalidad es la de agrupar unos conjuntos de datos en subconjuntos llamados clústeres que presentan características comunes entre sí y diferentes a los demás elementos del conjunto. Se trata de una técnica muy importante y bastante relacionada con el tema de detección de anomalías, que es el último tema del programa.